Bien, claro, esta semana ha sucedido un hecho que nos ha conmocionado a todos. Claro, cuando un hecho delictivo, una muerte en ocasión de robo, es perpetrada por un menor de 14 años, nuevamente la opinión pública comienza a debatir si hay que bajar la edad de imputabilidad o no. Desde 1990 que se viene debatiendo esto, cuando Pierri era presidente de la Cámara de Diputados. Ahora, un menor de 14 años tiene que recibir una pena, tiene que ser sometido ya a un proceso penal. Bueno, se los vamos a preguntar a los especialistas convocados. Claudia Cesaroni, ella es abogada criminóloga. Gracias, Claudia. Gracias por Y la estamos, invitación. no, por favor, y Hugo López Carrivero, abogado penalista. Claudia, te manifiesto esta pregunta. ¿Un menor de 14 años está en condiciones de ser sometido a un proceso penal, de que recaiga sobre él una pena? Antes de eso, yo quisiera recordar que la última vez que se había discutido esta cuestión fue luego de la muerte de Brian Aguinaco, en diciembre del año pasado, que se le imputó falsamente a un chico de 15 años. Se lo escrachó públicamente, se lo señaló en todos los medios a ese adolescente al que prácticamente se lo deportó del país porque tenía familia en Perú, y no era él. Y todo el mundo, todos los canales de televisión, todos los medios de comunicación, todos los políticos dijeron que era él, el presidente de la nación para abajo, y no era él. Tienen razón, porque es real. Los medios mostrábamos esa imagen cuando lo deportaron a la Argentina. Exacto, mostraron a él, mostraron a su familia, estigmatizaron a su familia y le arruinaron la vida, y no era él. Entonces yo me voy a negar a hablar de este caso porque no sé si el adolescente señalado hoy fue o no fue, y tampoco sé la edad que tiene. De todas maneras, la posición que yo tengo, yo integro el Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos, y colectivamente integro una red que se llama Argentina No Baja, que se constituyó en enero de este año como respuesta a ese intento del gobierno. Nosotros entendemos que no hay que bajar la edad de punibilidad, establecida en nuestro país en 16 años. El único momento histórico en que esa edad se bajó fue durante la dictadura militar, y nos parece que la democracia no debe reproducir o repetir el modo en que la dictadura resolvía estas cuestiones. O sea, ¿usted quiere decir que si se baja en la Argentina la edad de imputabilidad, tomaríamos una medida de la dictadura? Es una medida regresiva, inconstitucional por regresiva, es decir, viola el principio de no regresividad. No se puede retroceder de un derecho que tienen los adolescentes de 14 y 15 años de no ser sometidos a proceso penal. Pero además, no es que decimos que no hay nada que hacer si un chico de 14 o 15 años comete un delito, porque eso es lo que se nos suele decir. Ah, pero entonces comete un delito grave y se lo manda a la casa. No, lo que decimos es que hay muchas cosas para hacer por fuera del sistema penal. No es el sistema penal la única manera de abordar las transgresiones de un adolescente. Y los casos graves en que los adolescentes de 14 y 15 años, es decir, cometen delitos gravísimos, son muy pocos, pero es una cantidad realmente ínfima. Y solo termino con esto. Bien. Los de 16, porque se suele decir que qué hacemos con los de 16, los de 16 son punibles, ¿sí? No es que no son punibles. Si este adolescente tuviera 16 años es plenamente punible. Claro, porque da la sensación, doctor, cuando uno habla de bajar la edad de imputabilidad, se dice, uno lo está estigmatizando al menor y está generando exclusión. Esto es lo que dicen desde algunos sectores. Para usted, ¿hay que bajar la edad de imputabilidad? En algunos casos yo interpreto que es apropiado y es pertinente judicializarlo a ese chico. Por supuesto que no se debería hacer de una manera en que se lo someta, en el caso de un homicidio agravado, a una pena de prisión perpetua, donde tienen una libertad condicional a los 35 años. Pero la situación judicializada en el ámbito del proceso penal no es solamente para una sanción, sino para una instrucción necesaria, pertinente, atinada al momento en que ese menor está viviendo. Es decir, la inimputabilidad absoluta por sí sola no alcanza para resolver las situaciones de calle donde realmente ocurren estos hechos como pasan muy seguido. Claro, pero ¿cómo? En contraposición a los delitos menores, por supuesto que esto no se lleva adelante cuando un menor comete un delito también, como se dice habitualmente, de bagatela, un delito menor, pero cuando se trata de homicidios agravados, homicidios en ocasión de robo, es necesario judicializarlo. Por supuesto que también hay que perfeccionar los institutos y la justicia que tenemos para que no se lleve adelante hechos desmedidos,
pero la judicialización, a mi modo de ver, es necesaria. Claro, el otro día escuchaba que los institutos de menores, ellos están amontonados, sin hacer absolutamente nada, sin educación, sin salud, sin colchones. Esto también es una problemática, porque si en Argentina se decide bajar la edad de imputabilidad, hay que construir establecimientos. Bueno, Claudia. exactamente, yo hago una relación. Nosotros hablamos de punibilidad más de imputabilidad, Sí. porque lo que estamos definiendo es a partir de qué edad decidimos que un adolescente pueda ser sometido a un proceso penal Bien. y se le puede aplicar una pena. Por eso hablamos de punibilidad. Por supuesto, y eso es una falsa promesa. Todo el tiempo se dice, no, vamos a hacer establecimientos especiales para ellos, etcétera. Mentira, porque los que ya son punibles hoy, 16 y 17, y los más grandes, 18, 25, 40, ya sabemos dónde viven. Entonces, el colega dice, no solo para sancionar, sino para aplicar medidas de instrucción, etcétera. Todo eso se puede hacer por fuera del sistema penal. Es decir, si yo quiero que un chico esté en la escuela, lo que tengo que hacer es mandarlo a la escuela y mejorar las condiciones para que ese chico vaya a la escuela. Y si no va, porque la familia no puede hacerse cargo de que vaya, el Estado tiene que estar ahí garantizando que doctora, vaya. ¿cómo repara ese menor? Usted no quiere hablar del tema actual, pero un chico de 14 años toma un arma y mata. ¿Cómo repara el daño que causó ese menor? Ese daño es irreparable, ¿no? La vida humana, no hay manera de reparar ese daño en particular, no hay manera. Eso hay que decirlo claramente. Ahora, si un chico de 14 años toma un arma y mata a otra persona, creo que todos coincidiremos en que hay una tragedia ahí y que hay una víctima, por supuesto que es la persona fallecida y más en este caso horrendo de un niñito. Sí. Pero el otro también es víctima de una situación previa, de una cantidad de abandonos previos, que es responsabilidad de nosotros los adultos. Yo invito a quienes están escuchando, a ustedes, que todos hagamos un acto mínimo, que es leer todo lo que dice la Convención sobre los Derechos del Niño, que deberíamos hacer por los pibes. Todo lo que ahí dice y todo lo que de verdad se hace. Entonces, me parece que el Estado tiene que garantizar ese cumplimiento previo de todas sus obligaciones constitucionales y después ir a atender los casos particulares, que repito, son muy pocos. Fíjate que tenemos este caso, si es que un adolescente de 14 años es el autor, y tenés que hacer mucha memoria si yo le pregunto a ustedes cuál es el caso anterior. Quiere decir que no son casos que sucedan todos los días, son muy pocos los casos. Pero despierta tanta bronca. Exactamente. Cuando sucede un caso de esta característica. Ahora, acabamos de ver una noticia en la que 4 niños murieron en condiciones infrahumanas de vida. Y el escándalo y la preocupación es mucho menor, me parece. Y ahí apunto. Ayer fui a hacerle una nota al tío del supuesto asesino, allí en Lomas de Zamora. Bueno, la casa la habían prendido fuego, los familiares de la víctima, pero también me contaba el tío, a este supuesto asesino se le había muerto la madre, bueno, no tenía contención familiar. No, el ámbito en el que viven estos jóvenes realmente es muy dramática. Bueno, nos acabamos de enterar que la mitad de la población infantil de nuestro país vive en condiciones de pobreza y no recuerdo exactamente qué número en condiciones de indigencia. A mí a veces me asombra que el nivel de violencia no sea superior, porque cuando hablamos de indigencia estamos hablando de gente que vive sin condiciones mínimas de dignidad. Eso no quiere decir que tengan que cometer delitos necesariamente, correcto, ni mucho menos. Claro. Pero la violencia se expresa de múltiples modos. Entonces nos espanta cuando esa violencia se expresa en una muerte, que es horrenda, por supuesto. Pero insisto, acabamos de ver una noticia en la que hay... Y a mí me impresionó un poco el videograf que decía, incendiaron la casa, como si hubiera sido prácticamente un acto voluntario, como claro, si hubieran querido incendiar. Murieron calcinados. Hace pocos meses en la comisaría de Pergamino, 7 jóvenes, no menores de edad, pero de 18 más o menos, murieron calcinados, encerrados en la comisaría, responsabilidad del Estado que los encerró. Usted tiene un gran conocimiento sobre las cárceles en Argentina y sobre los institutos. Cuéntenos la realidad, ¿qué es lo que ve usted en los institutos de menores? ¿No? Yo lo que veo allí muy habitualmente es que los menores están ociosos, que no tienen forma de instruirse dentro de los establecimientos. Sobre todo, por ejemplo, el más convencional dentro de la provincia de Buenos Aires es el Instituto Agote, ubicado en la ciudad de La Plata. Ahora, esa situación, por supuesto, que debe ser remediada, de la misma forma que debe ser remediada también la situación carcelaria de los mayores. Pero también es cierto que en los casos en que los menores de 16 años, 16 y 17 años,
son punibles, también es cierto que no hay condenas para ellos. No hay Eso es ningún falso. tipo de condena. En este país hubo 12 adolescentes que cometieron delitos a los 16 y 17 años, condenados a prisión perpetua, doctor. Le pido, no diga que no por tienen favor, condena. Permítame, por Hace favor. pocos meses se condenó en el caso Urbani a 27 años. En la provincia, en la provincia de Buenos Aires, usted decía recién que son mínimos los casos. En la provincia de Buenos Aires 14 y 15 son mínimos. Tres homicidios por día realizados por menores. Eso es 3 falso. homicidios por día. Eso No es falso, Ese es un dato verdad. falso. La Procuración, a través del doctor Julio Cortegrán, da las estadísticas quincenalmente. Yo la invito a que usted la vea antes de decir si es falso. No me invite porque las veo. Bueno, entonces, no, y por supuesto, entonces lo que es falso es lo que está diciendo usted, doctora. No es verdad que haya 3 homicidios por día cometidos por adolescentes de 16 en la provincia y 17 de Buenos años. Aires, es así. Y no es verdad que no se los condenen. Y sin embargo, por supuesto que esto no sale, por supuesto, a través de todos los medios masivos de comunicación, ¿no es cierto? Porque si no, no podrían dar abasto todos los medios. Pero solamente en la provincia de Buenos Aires, en el Departamento Judicial de La Matanza, hay 5 detenidos por día en delitos infraganti. 5, dígame también que es verdad. Detenidos por la policía. Sí, pero por supuesto que son judicializados, por ejemplo, dentro del marco de la ley penal juvenil. Por ejemplo, detenidos por estar en la esquina con resistencia a la autoridad. Eso no tiene que ver con homicidios. Eso no. Homicidios hay 1 por día también. ¿No eran 3? Acaba de decir que eran 3. En la provincia de Buenos Aires le dije 3. En la provincia de Buenos Aires. Ahora estoy hablando del Departamento Judicial de La Matanza. O sea, de todos los 3, 1 es de La Matanza. De toda la provincia de Buenos Aires hay 3 y 1 hay en La Matanza. Vamos a verificar esos datos. Y voy a pedir derecho a réplica para volver y discutir esos datos. No me causa gracia porque es muy grave que usted diga que no se aplican penas de prisión a los chicos de 16 y 17 años. Es muy grave porque hay 12 condenas a menores en la Argentina. Son 12 condenas contra 3 o 4 homicidios por día. 12 condenas a perpetua. En la provincia de Buenos Aires. Esa es la situación que estamos viviendo. Por eso yo sostengo que es necesario la judicialización de estas personas. Una persona de 15 años tiene el total discernimiento, intención y libertad para saber cuándo aprieta un gatillo. Y esto no quiere decir que le den pena perpetua para que salga en libertad a los 35 años, circunstancia que en estos casos jamás sucede. Ahora, un menor de 14... ¿Me permitís un segundo? Sí, adelante. Porque me parece muy grave que se afirme que no se aplican penas de prisión a los adolescentes de 16 y 17 años. Repito, este país ha sido condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2013 por aplicar penas de prisión perpetua a jóvenes que cometieron delitos graves a los 16 y 17 años. 2 de esos jóvenes están muertos. Uno murió en la cárcel, Ricardo David Vila Fernández, en 2005, y otro hace poco porque salió a la calle y no tuvo ninguna posibilidad de reinserción, que es el otro problema, ¿no? La gente que pasa un tiempo en la cárcel sale y no tiene ninguna posibilidad de reinsertarse. Hay condenas, los de 16 y 17 reciben condenas muy altas. Ningún país de América Latina aplica condenas tan altas como la Argentina a los de 16 y 17. El país que aplica condenas más altas es Costa Rica, 15 años. Nosotros hemos aplicado penas de prisión perpetua y ahora ya no se aplican más de prisión perpetua, pero sí de 27, 25. Claudia. Entonces, estamos hablando de gente que es condenada son las personas, a mucho más del tiempo que son las vivió personas justamente en libertad. que están judicializadas de acuerdo a la ley penal. A ver, yo quiero que me respondan. Bajar la edad de quiero que me respondan es otra historia. Esta pregunta. Es otra circunstancia diferente. Un joven de 14, 15 años, ¿tiene la madurez psíquica, el desarrollo mental para comprender, por ejemplo, la criminalidad de un homicidio? Pero por eso digo, pero por supuesto que sí. Por eso digo que hay que hacer esa diferenciación. Hay que hacer esas diferenciación entre delitos que no puede comprender la criminalidad del acto y otros que sí. Para usted a los 14, 15 años sí. De un homicidio, sí, de un homicidio en ocasión de robo. Pero por supuesto, y también digo y sostengo que hay que judicializarlo a ese chico con un sistema penal mucho más perfeccionado, por supuesto, pero también no solamente para sancionarlo, sino para protegerlo de que siga en esa senda de ese mismo delito. Sí, la cárcel protege mucho. Pero por eso digo y sostengo que hay que modificar el sistema penal. Okay. Usted me dice, la cárcel modifica mucho. Es una verdad de perogrullo que no lo Pero a esas cárceles los quieren mandar. No, a esas cárceles no. Yo por eso digo que hay que hacer, no me escuchaste, ¿no es cierto? Que hay que hacer una modificación en el sistema penal, no solamente en la justicia penal, sino también en el instituto. Usted dice que son esas cárceles que no, como si fuese una verdad de perogrullo. No, es una verdad. Y lo es, pero por supuesto que sí. Ahí no quiero que vayan los pibes de 14 y 15. Pero yo
Yo tampoco, pero tampoco se lo debe dejar de judicializar, porque tienen el discernimiento, la intención y la libertad para apretar un gatillo. Me permite, yo creo que no es un problema ni de discernimiento. Un chico de 10 años entiende que está mal matar, por supuesto, de 9, de 8. Es una decisión política, de política social y de política criminal. De la misma manera que en este país, a los 16 años se pueden hacer muchas cosas. En los últimos años se resolvió que se puede hacer muchas cosas. Se puede votar a los 16, no a los 14. Y alguien me puede decir, pero un pibe de 14 que milita en el centro de estudiantes puede decidir. Pero hemos decidido que eso sea a partir de los 16. Pueden decidir sobre su propio cuerpo los chicos a partir de los 16 años, antes de los 18. Y pueden empezar a trabajar. Y también puede ser sometido a proceso penal. ¿Te parece lógico que un pibe no se pueda hacer un piercing a los 15 años, pero sí pueda ser sometido a proceso penal? Porque vos podés decir, si tiene autonomía y posibilidad de discernimiento para saber lo que está bien y qué está mal, también se puede hacer un piercing. Sin embargo, los adultos hemos decidido que no, que para hacerse un piercing o para operarse la nariz o para cambiarse el apellido tiene que esperar a los 16 años. Para votar tiene que esperar a los 16 años. Para trabajar a los 16 y para ser sometido a proceso penal a los 16. E insisto, quiero que quede muy claro esto, porque el dolor de cualquier hecho de estos no puede banalizarse. Lo que quiero tratar de explicar es que ese dolor no se repara con más dolor. Y la cárcel, el encierro, la judicialización, la penalización solo cortan dolor. Claudia. Pero sí se pueden, perdóname, déjame terminar. Solo se pueden hacer otras medidas de reparación. Vos me preguntabas antes, ¿qué medidas de reparación? Que un pibe acompañado por todo el Estado no penal, digamos, funcionando, las áreas de protección de derechos, las áreas de educación, las áreas de salud para los pibes que tienen problemas de adicciones, el acompañamiento para los pibes que no tienen contención social, que son muchos, que todas esas áreas del Estado no penales acompañen a ese pibe para correrlo, como bien dice el colega, para correrlo del camino del delito, del dolor, de la violencia. Eso en sí mismo me parece que es reparatorio. Lo que está pasando también para cerrar, Doc, y cerramos con usted, es lo desamparados que están los chicos del conurbano, ¿no? Sí, recién decía el padre de Axel, de este chiquito, el padre es panadero, trabaja todo el día, y él decía, mi hijo vuelve a la madrugada, para él todos los días es sábado, los mayores le dan el arma para que salga a robar. Mira, antes de cerrar la mesa, vamos a escuchar al tío, ayer lo entrevistábamos en el noticiero de Víctor Hugo Morales, lo compartimos. Sí, no, que lo tienen que pagar, lo tienen que pagar si fue él. Si en realidad se demuestra que fue él, la justicia ese sí fue él, lo tienen que pagar y que pague lo que sea y que adentro que salga rehabilitado, no que lo tengan por una estadía, que hagan lo que tengan que hacer, ¿entendés? Estudios, psicólogos, psiquiatra, tienen que saber por qué hizo esto la criatura, porque es una criatura. Es una criatura en realidad, ¿viste? 16 años, es una lástima. Con 16 años arruinó una familia, un nene de 3 años que tenía toda una vida por delante, no tiene precio ni lo que hicieron, nada. ¿Qué le decís a la familia de Agustín, a los padres? Y le pido perdón en nombre de mi familia. Le pido perdón y no sé qué más decirles y cómo me imagino el dolor que tiene la familia. Como yo ahora estoy asustado, estamos todos asustados porque a mis hijas la amenazaron de muerte, que le nombraron la casa al novio, a qué colegio va, por dónde anda, color de ojo, todo. Le dije a mis hijas, a mi hijo, a mis hermanas, las cacharon en Facebook, tuvieron que cambiar de número todo. ¿Qué les dicen en Facebook? Y a mi hermana, a mi hija, le mandaron mensaje de que sabemos dónde viví, que sabemos dónde andás, todo lo tengo acá por si la policía me lo pide, tengo todas las capturas. La captura, tengo todos los mensajes, tengo todos, de mis hermanas, de todo. Bien, para cerrar hago esta pregunta, porque aquí se habla de responsabilidades. Cuando un menor está sumergido en la delincuencia, ¿la responsabilidad es la ausencia del Estado, la propia familia? Con esto cerramos, Doc. La ausencia del Estado, por supuesto que sí, pero no solamente en relación al menor que delinque, sino también a la posibilidad de los menores víctimas.
Bien. Si me permitís, la ausencia a veces es la presencia del Estado, porque no lo hemos hablado, pero muchas veces esos chicos que cometen delitos son utilizados por las policías y eso ha sido denunciado hasta por ministros de seguridad en la provincia de Buenos Aires y por jueces en la provincia de Buenos Aires. Entonces, no solo, yo diría que es la ausencia del Estado social y muchas veces la presencia del Estado penal que utiliza a esos pibes para cometer delitos. Y solo esto, todavía no sé si el chico tiene 14 o 16, porque en la nota se habla de 16 y acá hablamos de 14. Y si tiene 16, esta discusión es ociosa, porque ese chico es punible. Igual hay que hacer todo lo que también acabo de decir, pero ese chico ya es punible. Entonces no usemos este caso para propagandizar la baja edad de punibilidad, porque si tiene 16 ya es plenamente punible. Bueno, gracias por aceptar la invitación y debatir este tema tan sensible. Gracias a ambos.